Saludos mis amigos, gracias por su sintonía una vez más en este espacio en donde analizamos los diferentes temas que impactan en la sociedad dominicana. Como todos saben, acabamos de pasar un proceso electoral el pasado domingo 19 de mayo, un proceso que podemos denominar como exitoso. Y es precisamente a ese proceso electoral al que me quiero referir en el día de hoy. Digamos que para ponerle un cierre a todos los episodios, a todos los videos que le hemos dedicado a las elecciones de este año 2024 y que llegaron a su punto máximo el domingo 19 de mayo. Recordarles, como siempre, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también compartir este contenido para que sigamos haciendo este tipo de conversatorios, porque si bien aquí hablo yo sé que en los comentarios inicia este tipo de conversación y podemos traer temas sobre la mesa que son de interés para todos. Al momento en que estoy grabando este video, todos lo sabrán, está cayendo una fuerte lluvia sobre la capital dominicana, tanto miércoles como jueves. Ha llovido bastante y por eso me hago acompañar de esta taza de chocolate, una taza, como siempre, del glorioso equipo Licey. Pero entrando ya en materia, señores, el pasado domingo sucedió a nivel presidencial lo que ya habían vaticinado la mayoría de las encuestas, sobre todo las encuestas que son las más certeras históricamente y que lo habíamos dicho antes. Esas son Gallup, Penanchoen, Greenberg. Todas rondaron entre un 57 y un 60%. Algunas daban 60, otras daban 58, 57, 59. Es decir, que todas estuvieron dentro del margen de error, algunas más exactas que otras. En estas encuestas, el margen de error es entre 2.5 y un 3%. El presidente Abinader alcanza la presidencia de la República en este segundo mandato con un 57.4%. En el caso de Leonel Fernández, que queda en un segundo lugar, rondó el 28%, mientras que Abel Martínez del PLD entonces estuvo en un 10%. Las encuestas le daban un 13%, quedó con ese 10%, digamos que dentro del margen de error del 2.5, 3%. Yo creo que lo de Abinader no sorprendió a nadie. Esto es algo que todo el mundo esperaba, que el presidente de la República pudiera alcanzar la reelección. Sin embargo, esto que sucedió el domingo tiene varias lecturas. Y yo creo que principalmente hay que darle la lectura a la fuerza que, valga la redundancia, demostró tiene la fuerza del pueblo. Leonel Fernández es una realidad, sacó más de 1 millón de votos. Eso quiere decir, número uno, que Leonel como figura sigue siendo una figura de principalía, una figura de gran importancia que mueve masas y que tiene un liderazgo real que yo creo que nadie lo puede poner en dudas y que sigue siendo una opción de poder. Y que, como he dicho en otros espacios, incluso espacios de manera personal, si este gobierno no hace un buen gobierno de aquí al 2028, no tenga usted duda de que Leonel Fernández posiblemente sea la opción de poder más sólida que haya para el 2028. Pero yo no me quiero adelantar. Hay que ver lo que va a pasar en estos próximos 4 años y por el bien del país, todos deseamos que sea una buena gestión de parte del gobierno del presidente Luis Abinader. Importante que inmediatamente Luis Abinader, vamos a decir, declara que ganó las elecciones, sobre todo porque ya había recibido una llamada tanto de Leonel Fernández como de Abel Martínez reconociéndolo como ganador. Inmediatamente en su discurso promete que no va a intentar un tercer periodo. Y esto es algo para mí sumamente importante, ya que la reelección siempre ha sido peligroso en República Dominicana. Pero ya hablar de un tercer periodo es todavía aún más peligroso. Y en este país debemos terminar con el hacer reforma constitucional
que sean trajes a la medida del presidente de turno. Eso para mí fue fundamental, que el presidente se pusiera adelante y despejara dudas. Ahora lo importante es que el presidente cumpla su palabra. En el caso del PLD, señores, yo creo que el PLD con un 10%, y no solo el 10%, el PLD no alcanza ni siquiera un senador. De 32, el PLD no alcanza un senador. El PLD debe entrar en un proceso de reflexión, de autocrítica y sobre todo de renovación. El PLD debe darse cuenta que con las figuras que actualmente dirigen ese partido no están conectando con la sociedad dominicana. Lamentablemente, para bien o para mal del PLD, su presidente, dígase Danilo Medina, ya no conecta con la sociedad dominicana. Danilo pudo haber hecho un mal o un buen gobierno, ya este no es el tema. En el gobierno de Danilo pudo haber habido corrupción o tal vez no hubo corrupción. Y eso es la valoración de personal de cada quien y lo que se decide en los tribunales de la República. La realidad es que Danilo Medina ya no conecta con el electorado. Al día de hoy, año 2024. Y el propio Danilo Medina fue el que dijo que el partido que quedara en tercer lugar iba destinado a la muerte, a la desaparición, a la extinción. Lo dijo Danilo Medina. Entonces, el PLD que quedó en ese tercer lugar, que no alcanzó ni siquiera un senador, si quiere pensar en un futuro, tiene que reflexionar y tiene que transformar ese partido. Tienen que llegar figuras frescas, figuras jóvenes, que realmente logren una conexión con el electorado dominicano. Porque tal vez Abel Martínez no iba a ganar, porque sabíamos que teníamos un candidato del gobierno muy sólido. Eso era un hecho. Leonel Fernández tampoco ganó. Pero un 10%, que usted no alcance ni siquiera a un senador, que Margarita Cedeño de Fernández no haya ido ni siquiera a votar. Es verdad que puso que tenía una situación personal que involucraba a su hija. Recuerden que esa es hija también de Leonel Fernández. Y Leonel Fernández fue a votar y estaba aquí. O sea que, gracias a Dios, lo digo porque gracias a Dios la situación no es tan grave. Al menos así lo piensa uno. Que los principales líderes, los viejos robles del PLD, no acompañaron a Abel Martínez en esta campaña electoral. Entonces, realmente Abel no logró concitar el apoyo y la unión del partido. Y esto es algo que debe llevar a reflexión a ese partido si quiere pensar en reinventarse y en tener un futuro, y un futuro en el cual sean opción de poder. Al final ese es el fin de todo partido político. Otro partido, señores, que yo creo que debe reflexionar sobre los resultados de este pasado domingo es el partido Opción Democrática. Miren, Opción Democrática tiene jóvenes muy valiosos, muy valiosos. El caso de José Horacio Rodríguez, el caso de Virginia Antares, el caso de Samuel Bonilla, y puedo seguir mencionando. Tiene personas que realmente tienen un interés genuino de aportar al país y de que las cosas mejoren, de que las cosas se hagan diferentes. Tienen la intención de realmente ejercer una buena política, como ellos mismos han denominado. Sin embargo, en su gran mayoría tampoco no están conectando con el electorado dominicano. Virginia Antares Rodríguez, que era su candidata a la presidencia, apenas alcanzó un 0.57%. Roque Payá, el cobrador, que ahora se está matando con el nieto de Ramfis, porque supuestamente le habían prometido un dinero y ese dinero no se lo quieren dar. Roque Payá sacó casi 3 veces más de lo que sacó Virginia. Digamos que sacó el doble y un poco más de lo que sacó Virginia Antares. Y eso tiene que llamar a reflexión a ese partido que se vende como una opción diferente y que lo son. Pero no solamente tú ser esa opción diferente, es tú lograr llegarle a la gente para que esa gente te tome en cuenta. Si no, todo se va a quedar en discurso, en redes sociales y no vas a poder concretizar ese proyecto de nación que yo sé que ellos tienen. Entonces, Opción Democrática también tiene que reflexionar y tiene que tratar de ver cómo pueden calar más en la población. Yo sé que necesitan más recursos, yo soy consciente de eso, pero también tienen que empezar a conquistar, si tú me preguntas a mí, porque no lo han logrado, a esa gran masa de la sociedad dominicana que se siente no identificada con la clase política actual.
Y ustedes me dirán, Manuel, ¿cuál es esa gran masa? Oh, señores, es que hubo una abstención de prácticamente un 45%, una abstención mayor que en el 2020, que estuvimos en años de pandemia. Del año 96 a la fecha, esa abstención ha ido en incremento de un 21 a un 45. Prácticamente la mitad de la población no tiene interés en ir a votar. Y hay una parte que usted me dirá, bueno, hay una parte que nunca va a tener interés. Eso es verdad, porque tal vez no se siente identificado ni con el país ni con el proceso. Esa es una parte que usted siempre va a tener que descartar. Hay otra parte que también no se siente motivada porque decía, bueno, Abinader va a ganar seguro, ¿para qué yo voy a ir a votar? Pero hay una gran mayoría, porque tengo personas cercanas que se inscriben dentro de ese grupo, que simplemente dicen, yo no me siento identificado con esta clase política. Todos son iguales, cambia la forma, pero en el fondo todos son los mismos. Entonces, ese es el público donde partidos, por ejemplo, como Opción Democrática, ese tiene que ser el target de ellos. A ese es el perfil al cual ellos deben tratar de captar. Y yo creo que en esa tarea hasta ahora han quedado a deber. El caso de José Horacio, un caso totalmente aplaudible. José Horacio sacó en la circunscripción número 1 más de 11,000 votos. Sin embargo, producto del método de Hont, que todos los candidatos antes de participar sabían que este era el método de selección de los candidatos, que la boleta en la que tú perteneces tiene que alcanzar una cantidad mínima de votos para que tu partido pueda tener derecho a un escaño, producto de ese método, que usted podrá estar o no de acuerdo, pero era el que regía en estas elecciones. José Horacio, a pesar de que sacó más votos que muchos diputados que fueron electos, no fue beneficiado como ganador. José Horacio no podrá seguir siendo diputado. Destacable también la participación de Nicole Pichardo, que se quedó a 200 y tantos de votos en Santo Domingo Oeste de poder alcanzar una curul en el Congreso Nacional. Pero luego, en sentido general, lamentablemente, Opción Democrática no tuvo una participación destacable. Y yo creo que parte de eso, tal vez aquí voy a dar un consejo sin que me lo pidan, pero es una opinión. Yo creo que Opción Democrática tiene que trabajar en tener una boleta más sólida en las diferentes circunscripciones. Es decir, ellos no pueden pretender ir a la circunscripción 1, por ejemplo, solamente con José Horacio. Ir a la 2 solamente con Samuel Bonilla. No, usted tiene que entender que en la Cámara de Diputados, para usted poder tener derecho a un escaño, tiene que haber un cúmulo de votos del partido. Y para eso usted tiene que tener una oferta de personas, no solo una persona, de personas con la calidad suficiente y con la capacidad de arrastre suficiente que esa boleta pueda llevarlo a usted a tener derecho a un escaño. Y yo creo que ese es el gran trabajo que tienen ellos ahora. Captar un liderazgo que puedan ser opción para el año 2028 para fortalecer esa boleta. Y si es necesario llegar a alianzas, bueno, también ponderar el tema de las alianzas. Yo sé que a ellos por principio se le ha complicado unirse con algunos partidos que han tenido en los últimos años reputación dudosa en la forma en cómo han hecho política. Y eso a ellos se les ha hecho difícil. Y yo se lo puedo entender. Pero tienen que fortalecer la boleta, tienen que ir con jóvenes o tienen que ir con personas, no importa la edad, que realmente tengan una capacidad de captar seguidores y de manera tal puedan sumar votos a esa boleta de Opción Democrática. Como lo decía anteriormente, el presidente Luis Abinader tiene un gran reto. Lo dije la semana pasada, publicaba un video de hace 8 meses en este canal, donde yo decía el gran reto que tenía el presidente de la República. Tenía un gran reto en la campaña, de hacer una campaña diferente, pero ya ahora que contó con el favor del voto de la gente, tiene el gran reto de que este segundo mandato no se le salga de las manos en cuanto al tema corrupción, en cuanto al tema de poder realmente dejar un legado de obras, un legado que se pueda ver, un legado palpable.
Y ese es el gran reto que tiene el presidente de la República. Y si usted me pregunta a mí cuáles son esas áreas donde el presidente tiene que prestar más atención si quiere dejar una obra de gobierno que pase a la historia, es el tema educación, fundamental. El tema seguridad ciudadana, la gente necesita empezar a ver hechos concretos. Usted me dirá, no, que hay mucha percepción de inseguridad, que tal vez esa no es la realidad, dirá el gobierno. Así lo dijo un ministro del PLD en su momento. Oigan, les digo algo, esa percepción entonces tiene que empezar a cambiar. Hagan lo que sea necesario para que la percepción en lugar de inseguridad sea de seguridad. Pero para eso tiene que haber una seguridad real y hay que empezar a trabajar. Hay que seguir de lleno en la reforma policial, que no puede quedarse solamente en la policía, porque lo he dicho en otras ocasiones. Eso tiene que llegar al Ministerio Público, eso tiene que llegar al Poder Judicial, eso tiene que llegar al sistema penitenciario. Y para eso se necesita dotar de recursos esas instituciones y esos estamentos, porque solo de esa manera van a poder ejercer y realizar un mejor trabajo. Le dije educación, le dije seguridad. El tema haitiano es clave. Estamos viviendo todavía momentos de mucha crisis con respecto a Haití, momentos sensibles en donde el manejo de la política exterior el gobierno tiene que seguir siendo muy cuidadoso. No podemos permitir que la comunidad internacional entienda que nosotros somos la solución al tema haitiano. El tema de medio ambiente también. Lamentablemente se ha vivido un pequeño desorden en este ministerio. Los procesos se han vuelto, la verdad, que un caos, y yo creo que es un área en donde el gobierno tiene que prestar especial atención. Y lógicamente, el tema de persecución a la corrupción. Doña Miriam dijo que ella solamente iba durante estos 4 años, es decir, hasta el 16 de agosto. El presidente tiene un gran reto en decidir a quién va a nombrar como próximo procurador general de la República. Tiene que ser una persona con características similares a la de doña Miriam Germán. Es decir, una persona sin vínculos políticos que pueda hacer un trabajo en pro y en persecución de la corrupción. Que oigan lo que les voy a decir. Ya se persiguieron los gobiernos del PLD y puede que todavía existan casos. Pero la gente necesita también que se barra un poquito para adentro, que los casos de corrupción que puedan haber en este gobierno y que el gobierno haya podido identificar, el Ministerio Público también tome cartas en el asunto, porque no puede ser independencia solo para afuera del Ministerio Público, también tiene que ser independencia del Ministerio Público para perseguir a los del gobierno actual. Solo de esa manera vamos a poder seguir contribuyendo a esa cultura en contra de la impunidad, de acabar con la impunidad. Y yo sé que el presidente Abinader tiene un gran interés en que eso se haga de esa manera, porque ese es el legado que quiere dejar el presidente de la República. Y también parte de ese legado es una reforma constitucional que incluso en su discurso luego de la victoria estuvo hablando de ella. Una reforma constitucional para fortalecer ciertas instituciones y ciertos órganos. Por ejemplo, el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, sacar de ese órgano al Procurador General de la República por tener tal vez un conflicto de intereses, tal vez adherir al Tribunal Constitucional, al presidente del Tribunal Constitucional en ese Consejo Nacional de la Magistratura, también darle una mayor independencia al Ministerio Público y que no necesariamente su nombramiento dependa del presidente de la República para que no se vea atado a seguir las órdenes de ese poder ejecutivo. Y finalmente el presidente también habla de ponerle un candado más seguro al tema de reformar la Constitución para la reelección presidencial. Si tú me preguntas a mí con ese último tema de la reelección, yo creo que el mecanismo ideal
para usted reformar la Constitución con lo que tiene que ver con la reelección es a través del referéndum. El referéndum es la consulta a la ciudadanía de que si está o no de acuerdo. Y la figura del referéndum fue instaurada en la Constitución del año 2010. Lo que ha pasado es que el Congreso que tenemos no ha querido aprobar finalmente una ley que regule el referéndum. Y yo creo que el tema de la reelección tiene que ser uno de los temas que para poder modificarse tenga que llevar la aprobación de un referéndum, una consulta a la gente, que la gente sea la que decida si está o no de acuerdo. Pero para eso también necesitamos que el Congreso apruebe esa ley que regule el referéndum. Hay otros temas más que se van a tratar en esa reforma constitucional que ustedes están ustedes pueden estar seguros que van. Porque el PRM tiene 29 senadores a su favor, con los que son del PRM y sus aliados. Es decir, que cuenta con una mayoría cualificada, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. O sea que esa reforma a la Constitución va. Lo que hay que estar vigilantes y atentos, ser veedores de ese proceso. Y desde aquí, como siempre, vamos a estar. Finalmente, no quiero cerrar este contenido del día de hoy sin hablar del caso de Omar Fernández. Omar Fernández, el gran ganador de esto que ocurrió el pasado domingo, de estas elecciones. El gran ganador no solamente porque alcanza la senaduría de la demarcación más importante del país, que es el Distrito Nacional. La senaduría más importante, sin duda, es la de la capital dominicana. Y Omar, con 32 años, la logra. Y no solo la logra venciendo al gobierno de turno, venciendo al presidente Abinader y a todo su equipo, que no es secreto para nadie que todo el equipo alrededor del presidente, incluyendo también a la alcaldesa, a David Collado, a Yayo Sáenz Lobatón, a Wellington Arnaud, es decir, las figuras claves de la capital dominicana rodearon y cargaron a Guillermo Moreno. Pero el mensaje y la reflexión, digamos, que deja todo esto es que las candidaturas no se pueden forzar. Eso mismo le pasó al PLD con Gonzalo Castillo. Forzaron a Gonzalo y no hubo forma. Trataron de forzar con Guillermo Moreno y tampoco hubo forma. Guillermo Moreno no era el candidato natural del Partido Revolucionario Moderno. Si bien Omar Fernández era un buen candidato e hizo una campaña impecable, un marketing político de primera, Guillermo Moreno también era un mal candidato. Si bien Omar recibió muchos votos a favor, Guillermo Moreno también recibió muchos votos en contra. Aquí hubo una gran parte de la votación que eran en contra de Moreno. De un Moreno que en el año 2008 surge a la política como candidato a la presidencia vendiéndose como una opción diferente, pero que tú ahora en el 2024... la gente lo vio como un oportunista porque traicionó todos los criterios que él enarbolaba, todos los principios que él enarbolaba, incluso adhiriéndose a un gobierno que él mismo criticó. Y eso a la gente no le gustó. Percibió en Guillermo un oportunista y eso fue en beneficio de Omar Fernández. Yo sigo siendo del criterio y lo mantengo el día de hoy, luego de pasadas las elecciones, y lo dije antes de las elecciones, que Farideh Raful era la candidata natural de ese partido y era la que se merecía todo el apoyo que recibió Guillermo Moreno para poder continuar, seguir siendo la senadora de la capital. No haberle dado el apoyo a Farideh trajo como consecuencia que el PRM ya no tiene la senaduría del Distrito Nacional. Señores, muchísimas gracias como siempre por quedarse aquí escuchándome y sobre todo también comentando, dándome su opinión. Para mí eso es importantísimo. Seguir esta conversación, que no se quede solo en estos minutos, sino que se extienda y ustedes me den su opinión sobre lo que piensan. No olviden suscribirse a este canal de YouTube y compartir este contenido y será hasta una próxima ocasión. Sí.